Cuba se desmorona. Sus calles, antes llenas de música y alegría, ahora reflejan la angustia de un pueblo silenciado. La escasez es parte de la vida diaria. Los hospitales carecen de medicinas. Las escuelas se deterioran. El gobierno, en su torre de marfil, parece ignorar el clamor de su gente. La crisis en Cuba no es un evento aislado. Es el resultado de décadas de un sistema fallido. Un sistema que ha empobrecido a la nación y ha robado los sueños de generaciones. Pero en medio de la desesperanza, una llama se niega a apagarse, el anhelo de libertad. El pueblo cubano, a pesar del miedo y la represión, se levanta. Las protestas ciudadanas, cada vez más frecuentes, son una muestra clara de que el silencio se está rompiendo. La lucha por la libertad no es solo contra un régimen, sino contra el miedo que éste ha sembrado durante décadas. Es hora de que el mundo escuche la verdad de Cuba, de que vea el rostro del sufrimiento y la opresión. Es hora de que la solidaridad internacional se convierta en acción concreta para apoyar al pueblo cubano en su lucha por la libertad. El régimen cubano, incapaz de sostenerse por sí solo, se aferra al poder a través de una red de control y delación. Los chivatos, como se les conoce popularmente, son los ojos y oídos del régimen en cada esquina, en cada barrio, sembrando la sospecha y el miedo entre vecinos. Estos colaboradores, motivados por prebendas o por miedo a represalias, se convierten en cómplices de la opresión. Denuncian a quienes se atreven a criticar al gobierno, a quienes sueñan con un futuro diferente. Son la herramienta que permite al régimen mantener su puño de hierro sobre la sociedad. Los Comités de Defensa de la Revolución, CDR, creados con la supuesta intención de defender la revolución, se han convertido en instrumentos de control social. En lugar de promover la participación ciudadana, se dedican a vigilar y reportar cualquier atisbo de disidencia. Es necesario desenmascarar a estos guardianes del régimen, mostrarlos ante el mundo como lo que son, cómplices de la represión y la miseria que vive el pueblo cubano. La lucha por la libertad también implica romper con estas estructuras de control que minan la solidaridad y la confianza entre los cubanos. El régimen cubano se escuda en la idea de continuidad para justificar su permanencia en el poder, un discurso vacío que pretende perpetuar un sistema agotado, incapaz de ofrecer soluciones a los problemas reales de la gente. La continuidad no es más que una trampa, un espejismo que aleja la posibilidad de un futuro mejor. Un futuro donde la libertad, la democracia y el progreso sean los pilares de una nueva Cuba. La resistencia del pueblo cubano, en su anhelo de libertad que ha sobrevivido a décadas de opresión. Es hora de romper con las cadenas del pasado y construir un futuro donde la continuidad no sea sinónimo de estancamiento y represión. La nueva Cuba debe construirse sobre las bases de la libertad y el respeto a los derechos humanos. No podemos permitir que el miedo al cambio nos mantenga atados a un sistema que ha demostrado su fracaso. La continuidad solo beneficia a quienes se benefician del poder, mientras el pueblo cubano sigue sumido en la pobreza y la falta de libertades. Detrás de las estadísticas frías que reflejan la crisis económica y social de Cuba, se esconden miles de historias de dolor, frustración y resistencia. Las voces silenciadas por el miedo, las historias que el régimen intenta ocultar, son la verdadera radiografía de la realidad cubana. Conozco a médicos que trabajan sin recursos, a maestros que enseñan con las manos vacías, a jóvenes brillantes que ven sus sueños truncados por la falta de oportunidades. Sus voces, ahogadas por la censura y la represión, merecen ser escuchadas. Recuerdo a aquellos que se lanzaron al mar en busca de libertad, arriesgando sus vidas por un futuro mejor. Sus historias, llenas de valentía y desesperación, son un llamado a la acción para que el mundo no permanezca indiferente ante la tragedia cubana. Es hora de amplificar estas voces, de llevar sus historias a todos los rincones del planeta. Que el mundo conozca el rostro humano de la crisis en Cuba, que vea el sufrimiento que se esconde detrás de la propaganda del régimen. Romper las cadenas, el poder del pueblo unido. La historia nos ha enseñado que ningún dictador, por poderoso que sea, puede resistir la fuerza de un pueblo unido que lucha por su libertad. La primavera árabe, la caída del muro de Berlín,
son ejemplos del poder transformador de la acción ciudadana. En Cuba, esa fuerza está latente, esperando el momento de despertar. Las protestas ciudadanas, cada vez más frecuentes, son una muestra de que el miedo está cediendo, de que el pueblo cubano está perdiendo el miedo a reclamar lo que le pertenece por derecho, la libertad. Es necesario romper el círculo vicioso del miedo y la resignación. La unidad del pueblo cubano, dentro y fuera de la isla, es fundamental para lograr un cambio real. Debemos dejar de lado las diferencias y unirnos en torno a un objetivo común, la construcción de una Cuba libre y democrática. La lucha por la libertad no es fácil, requiere coraje, sacrificio y perseverancia. Pero la recompensa, vivir en un país libre y próspero, donde se respeten los derechos y libertades fundamentales, hace que todo esfuerzo valga la pena. La responsabilidad ciudadana en la construcción de un nuevo amanecer. La liberación de Cuba no es un regalo que vendrá del exterior, es una tarea que le corresponde al propio pueblo cubano. Cada ciudadano, desde su trinchera, tiene la responsabilidad de contribuir a la construcción de un nuevo amanecer. No podemos esperar a que otros resuelvan nuestros problemas. Es hora de dejar atrás la pasividad y asumir un rol activo en la lucha por la libertad. La participación ciudadana, a través de la protesta pacífica, la denuncia de las injusticias y la promoción de los valores democráticos, es fundamental para lograr un cambio real. La construcción de una nueva Cuba requiere del compromiso de todos. Debemos educar a las nuevas generaciones en el valor de la libertad, la justicia y la democracia. Es hora de dejar atrás la mentalidad de súbditos y convertirnos en ciudadanos de pleno derecho. La libertad no se mendiga, se conquista. Y la conquista de la libertad cubana comienza con la acción decidida de cada uno de nosotros. Superando el miedo, hacia una Cuba libre y próspera. El miedo, ese enemigo invisible, ha sido el arma más efectiva del régimen cubano para mantenerse en el poder durante décadas. El miedo a la represión, a la cárcel, a perder el trabajo, ha paralizado a la sociedad cubana, impidiendo un cambio real. Pero el miedo, como cualquier otra emoción, se puede vencer. Y la mejor forma de hacerlo es enfrentándolo. Cada vez que un cubano se atreve a levantar la voz, a denunciar una injusticia, a exigir sus derechos, el miedo se debilita un poco más. La construcción de una Cuba libre y próspera pasa por la superación del miedo, por la construcción de una sociedad donde la libertad de expresión, de pensamiento y de asociación sean una realidad, no una utopía. El mundo debe saber que el pueblo cubano no tiene miedo, que está dispuesto a luchar por su libertad y por un futuro mejor para las nuevas generaciones. Que la llama de la esperanza sigue viva a pesar de los intentos del régimen por apagarla. El camino a la libertad, unidad, valentía y esperanza. El camino hacia la libertad no es fácil, estará lleno de obstáculos y desafíos. Pero la historia nos ha demostrado que la voluntad de un pueblo unido es más fuerte que cualquier dictadura. La unidad de todos los cubanos, dentro y fuera de la isla, es fundamental para lograr un cambio real. Debemos dejar de lado las diferencias ideológicas y unirnos en torno a un objetivo común: la construcción de una Cuba libre y democrática. La valentía es otro ingrediente fundamental en esta lucha. La valentía de alzar la voz frente a la injusticia, de denunciar los abusos del régimen, de defender los derechos y libertades fundamentales. La valentía de soñar con un futuro mejor y luchar por hacerlo realidad. Y por último, pero no menos importante, la esperanza. La esperanza de que un día, no muy lejano, Cuba será libre. La esperanza de que el sacrificio de tantos valientes no habrá sido en vano. La esperanza de que las nuevas generaciones de cubanos podrán vivir en un país donde la libertad, la justicia y la prosperidad sean una realidad. Un llamado a la acción, no más silencio, no más indiferencia. La crisis en Cuba no es un problema exclusivo de los cubanos, es un problema de todos aquellos que creen en la libertad, la democracia y los derechos humanos. El mundo no puede permanecer indiferente ante el sufrimiento del pueblo cubano. Es hora de que la comunidad internacional pase de las palabras a la acción, de que se implementen medidas concretas para presionar al régimen cubano a iniciar una transición hacia la democracia.
Sanciones económicas, condena en foros internacionales, apoyo a la disidencia interna, son algunas de las acciones que se pueden tomar. Pero la acción no solo le corresponde a los gobiernos y organismos internacionales. Cada uno de nosotros podemos hacer algo para ayudar al pueblo cubano en su lucha por la libertad. Difundir información sobre la realidad cubana, denunciar las violaciones a los derechos humanos, apoyar a las organizaciones que trabajan por la democracia en Cuba. Son solo algunas de las acciones que podemos realizar. No más silencio, no más indiferencia. Es hora de demostrar nuestra solidaridad con aquellos que luchan por la libertad y la democracia en Cuba. El futuro de Cuba no está escrito. Depende de lo que hagamos hoy. Depende de nuestra capacidad de unirnos, de luchar por nuestros derechos, de construir una sociedad más justa y democrática. El futuro de Cuba no puede ser una réplica del pasado. Debemos aprender de los errores cometidos y construir un futuro donde la libertad, la justicia social y el respeto a los derechos humanos sean los pilares fundamentales. El futuro de Cuba no le pertenece a un partido político, a una ideología o a un grupo de poder. El futuro de Cuba le pertenece al pueblo cubano, a todos los cubanos, sin distinción de raza, sexo, religión o ideología política, donde la libertad sea un derecho, no un privilegio. La esperanza no se apaga hacia una Cuba libre y democrática. A pesar de la difícil situación que atraviesa Cuba, la esperanza no se apaga. La esperanza de un futuro mejor, de una Cuba libre y democrática, donde se respeten los derechos humanos y se valore la dignidad de cada ciudadano. Esa esperanza se alimenta de la valentía de quienes se atreven a levantar la voz, de quienes luchan por sus derechos, de quienes se niegan a perder la fe. La esperanza se fortalece con la solidaridad de aquellos que, desde el exterior, apoyan la causa de la libertad en Cuba. Con la ayuda de gobiernos, organizaciones internacionales y ciudadanos del mundo, la lucha por la libertad de Cuba no ha terminado. Es un camino largo y difícil, pero cada paso que damos nos acerca un poco más a la meta. Y cuando finalmente Cuba sea libre, el mundo entero celebrará junto al pueblo cubano el triunfo de la libertad sobre la opresión.